Buenos días, estimados estudiosos, bienvenidos a la videoconferencia del día de hoy. Quiero recordarles que el día lunes voy a publicar en anuncios un video corto con una metodología para el costeo de fugas de aire, de tal manera que esa actividad la van a poder realizar la siguiente semana con la información que les voy a publicar. Por ahora arranquemos con la videoclase para el día de hoy. Bienvenidos. Si participan en directo, por favor tengan en cuenta que hay un chat en la zona derecha en donde pueden irme escribiendo las preguntas. Yo voy a pasar un par de veces por el chat a ver si alguien publica una pregunta en directo. Por lo demás, todos aquellos que participen, que accedan a este recurso de manera en diferido, pueden indicarme sus preguntas por medio del chat o del correo de la plataforma o a mi correo personal. Importante que todas las dudas que tengan las podamos ver. Entonces, bienvenidos a la charla sobre mantenimiento de sistemas neumáticos. Mi nombre es Víctor Cruz y este recurso se realiza en directo el 2 de septiembre de 2017. Objetivo, conectar la importancia de las tareas de mantenimiento en la empresa con la generación de ahorros, porque si vivimos la operación técnica de los equipos y su mantenimiento, no como un gasto, sino como un facilitador del mejoramiento continuo, de la mejora continua, en donde cada uno de los integrantes del equipo de trabajo vive el mismo norte de la empresa, partiendo por adquirir las competencias técnicas que luego por medio del ciclo PHBA se integran para sumar en las labores del día a día, dan como resultados típicos una empresa da como resultado los resultados típicos de una empresa exitosa. Temas a tocar: definición del mantenimiento, necesidades del mantenimiento, objetivos del mantenimiento, tipos y ventajas de mantenimiento, tareas de mantenimiento, y cerramos con unas conclusiones. Entonces, a manera de introducción, es de vital interés para toda organización empresarial la reducción de los costos con el fin de mejorar su capacidad rentable. Este, el- eh, la mayor parte de las empresas industriales, por no decir que todas, son de índole de inversión privada. En ese orden de ideas, es fundamental para los socios inversionistas lograr una utilidad de tal manera que la mejor gestión no se mide tanto porque se haya logrado, sino porque se ha logrado de una manera rentable. Sin embargo, y paradójicamente, muchas de ellas no prestan al mantenimiento la atención adecuada, sobre todo en empresas donde observamos que los indicadores de mantenimiento no son importantes porque el 100%, la mayor cantidad posible de las tareas son de índole correctivo, se ven como un gasto, se ven como un detrimento a la inversión, y ese abandono generalmente carece de un esquema organizado. La falta de conocimiento de las reales fuentes de pérdida o deterioro del rendimiento productivo son típicas de este tipo de ambientes. La falta de un balance entre las inversiones necesarias para lograr un eficiente sistema de mantenimiento, dejando de lado las ganancias y ahorros que nos pueden llegar a permitir, mm, teniendo en cuenta que también la falta de mantenimiento afecta de manera importante la capacidad productiva del sistema implantado, y además la falta de mantenimiento también va de la mano, desafortunadamente, de la cantidad de eventos, de incidentes, accidentes que se presentan. También va en detrimento de la calidad del producto. Es necesario entonces abandonar viejos criterios industriales en donde el mantenimiento era considerado como un gasto necesario e introducir el concepto moderno de que es una inversión necesaria que genera ahorro y como tal se obtendrán beneficios importantes. Bien, entremos ya en materia. El primer aspecto es la definición del mantenimiento. Eh, para la Asociación Europea del Mantenimiento, se tiene como objetivo mantener un artículo o restaurarlo a un estado
funcional, al punto que técnicas como por ejemplo el mantenimiento productivo, el TPM, mantenimiento total productivo, eh, tiene como uno de los objetivos dentro de las primeras 3 o 4 fases de implementación, llevar los equipos a un estado básico, en donde esas acciones definen el mantenimiento como todas las tareas combinadas, teniendo en cuenta que hay tareas técnicas y administrativas que permiten que ese artículo se restaure y se mantenga en ese estado básico en el tiempo. El mantenimiento de una máquina de instalación forma parte del rendimiento de la misma y afecta de manera importante. Es por tanto que la norma ISO 1440 en versión 2006 dice que una falla no solo es la pérdida total, sino parcial, también parcial de la capacidad para un equipo, proceso o planta para realizar una función para la cual dicho equipo, proceso o planta fue eh, definido, montado y se realizó esa inversión. Es por ello que el mantenimiento está relacionado con la productividad, objeto último de la máquina o instalación. Vamos a abordar ahora los objetivos del mantenimiento, en donde sí, efectivamente buscamos la preservación de un capital invertido en esos equipos o instalaciones. Esas inversiones no se hicieron al azar o no se hicieron porque sí, se hicieron para que los equipos cumplan una función. Eh, el mantenimiento centrado en la confiabilidad define unas funciones primarias y secundarias para los equipos. Y esas funciones son las que obligan a la empresa a realizar esa inversión. En ese orden de ideas, debemos alcanzar un máximo de horas productivas con un alto grado de confiabilidad y seguridad. Claro, quiero ser claro. Quiero ser claro, disculpen la... Es importante ser claro que la seguridad va enfocada primero en el recurso más importante y valioso de una empresa, que son las personas, en la salud y seguridad del trabajo, pero también va orientado a la seguridad desde el punto de vista de el aseguramiento de la calidad y el aseguramiento de la productividad, ¿de acuerdo? En donde la caída en la rata de producción de un equipo también es considerada una falla. Lograr los objetivos anteriores con la mínima inversión, con el mínimo costo, es el ser fundamental de toda gestión de mantenimiento. En ese orden de ideas se generan unas necesidades para el mantenimiento. Una instalación representa una inversión inicial que se rentabiliza garantizando una operatividad, que esos equipos, que esos sistemas estén entregando su proceso, su producto, un proceso, o en el mejor de los casos, un producto terminado, dentro de un establecimiento del cumplimiento del buen rendimiento en función de evidenciar mínimas averías, maximizando ese tiempo medio entre fallas, minimizando ese tiempo medio de reparación. Un adecuado mantenimiento garantiza la correcta puesta a punto, puesta en servicio de las máquinas, de esas instalaciones, minimizando las consecuencias que tiene una avería para el proceso productivo. En ese orden de ideas, vemos que hay, de manera muy general, 2 características básicas del mantenimiento. Desde la óptica de la actualización, en donde podemos ver que hay algunas actualizaciones de oportunidad, o de la conservación, en donde hay tareas de mantenimiento correctivas y preventivas. Dentro del índole de las tareas correctivas, hablamos de unas tareas correctivas de realización inmediata y unas tareas de mantenimiento correctivo
de aplicación a diferido. Que las tareas de mantenimiento preventivo pueden ser programadas, pueden ser de índole predictivo o pueden ser de oportunidad. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas, ahora vamos a hablar de las ventajas del mantenimiento. El objetivo, como lo vimos anteriormente, va orientado hacia minimizar las reparaciones de emergencia o en crisis, esas que no son planeadas, y peor aún, aquellas que no son planeadas, que generan paros importantes y que se realizan para salir del paso. A veces es importante a veces visitar otras plantas, visitar o por lo menos otros departamentos de la empresa y darse cuenta que a veces se hacen ese tipo desafortunadamente, encontramos ejemplos de este tipo en donde usted ve en vez de cordones de soldadura un poco de salpicaduras, chorriones, puntos mal aplicados, em, en donde la parte que envuelve los equipos tiene diferentes colores tendiendo a una mezcla de óxidos con grasa, con lubricación en exceso, en donde no debería haber grasa, y en las zonas de trabajo lo que usted encuentra son desgastes, brillos anormales, usted escucha ruidos que son típicos de mm, eh, movimientos giratorios o desplazamientos lineales de rozamiento metal con metal. También dentro de las ventajas del mantenimiento encontramos que se requiere la programación de las reparaciones y sobre todo el cumplimiento de dicha programación, de hacer esos trabajos oportunos sin afectar de manera tan importante la producción. Perdón. Eh, el aumento del rendimiento productivo de las máquinas por disminución de los tiempos de parada se observa como resultante de una buena gestión del mantenimiento. La mejora del balance de la carga de trabajo de producción, la disminución de las horas hombres de producción, la reducción de las necesidades de los equipos de reserva o en stand-by, el aumento de la seguridad y salud en el trabajo, la disminución de incidentes y por tanto de accidentes, el aseguramiento de la calidad, la creación de una o la construcción de una marca, porque el cliente empieza a generar un reconocimiento, la disminución de stocks, de inventarios, de los repuestos y la reducción de los costos de fabricación. En ese orden de ideas y para que esas ventajas que se ven tan hermosas en el documento se conviertan en realidad, requieren que nosotros desde el ámbito de la operación o de la realización de tareas mm, típicas de un técnico de mantenimiento, deberá mantener las instalaciones a su cargo, reparar las máquinas cuando existe una avería, actualizar las máquinas y sus componentes, recopilar y archivar toda la documentación de las máquinas a su cargo. Esos formatos que a veces desafortunadamente algunos dejamos de documentar para pasar a hacer planas, organizar el material de recambio, facilitando el mantenimiento y ese aspecto de disciplina de las 5 veces. Es importante que para mejorar la instalación de una máquina, el técnico deba realizar las inspecciones periódicas, planificar y realizar la lubricación de la manera idónea, aplicando los grasas y aceites lubricantes en los puntos recomendados, controlar la limpieza, realizar las reparaciones preventivas, realizar un control de calidad de lo que se realizó, exigirse a sí mismo. Todo ello en los diferentes ámbitos de la aplicación, claro, desde la óptica de lo mecánico, de lo eléctrico, de lo electrónico, de la neumática, de la hidráulica.
Nombré de últimas la neumática y la hidráulica porque el siguiente punto tiene que ver concretamente con el mantenimiento de instalaciones neumáticas, en donde lo primero que tenemos que tener nosotros muy claro es qué es la neumática. Y no es nada más que la técnica que trata del uso, bueno, del buen uso de las propiedades físicas del aire comprimido. Dentro de las propiedades del aire comprimido podemos encontrar la fluidez, y es que no ofrecen ningún tipo de resistencia al desplazamiento, que es una gran ventaja. La compresibilidad, y es que un gas se puede comprimir en un recipiente cerrado aumentando la presión de dicho gas. La elasticidad, y es la presión ejercida en un gas, se transmite con igual intensidad en todas las direcciones ocupadas por el volumen que dicho gas ocupa. Veamos ahora de manera muy general la composición del aire. El aire que respiramos es elástico, es comprimible y fluye. Damos por hecho de que el aire llena todo el espacio que lo contiene y el aire se compone básicamente, los dos principales gases que lo componen son el nitrógeno y el oxígeno, en, en un porcentaje del orden en promedio de un 78% de nitrógeno, un 20% de oxígeno. También hay otros componentes como el argón en un punto 90, casi un 1%, y otros por el orden del 0.03%. Quiero hablarles de algunas unidades de medida que son importantes, tanto para la selección, instalación y mantenimiento de los accesorios neumáticos, de los elementos que conforman los circuitos neumáticos. Esas unidades, y por eso lo primero que estudiamos en el primer módulo fueron los fenómenos físicos de la mecánica eh, que afectan y que explican el ejercicio. Bueno, entonces, la presión atmosférica es causada por el peso del aire que está sobre nosotros. En ese orden de ideas, entre más subimos, entre más nos alejamos del nivel del mar, eh, menor presión atmosférica soportamos. La presión varía con las condiciones atmosféricas. Mm, eh, en ese orden de ideas, encontramos dos conceptos importantes, la atmósfera y el vacío. Eh, ¿Por qué es importante el vacío? Porque muchas de las aplicaciones neumáticas usamos ventosas para sostener elementos. Porque, por ejemplo, en aplicaciones de procesamiento de polímeros como el termoformado, las láminas se mueven de la zona de calentamiento a la zona de trabajo por medio de ventosas, porque en algunos procesos de mecanizado usamos ventosas para trasladar elementos de un sitio a otro. Entonces, la potencia de la presión atmosférica es evidente en la industria de la manipulación, donde se utilizan ventosas y equipos de vacío. El vacío se consigue evacuando aire de un sitio. Es sacando aire para que la presión respecto de la presión atmosférica se convierta en negativa. Las presiones se pueden medir en bares relativos a la presión atmosférica. El cero manométrico es la presión atmosférica. Los cálculos, para los cálculos se utiliza la presión absoluta que corresponde a la presión manométrica, P sub G va a la presión atmosférica, en donde P sub G es la presión manométrica. Se asume para cálculos rápidos que una atmósfera se redondea a 1000 milibares.
En realidad, una atmósfera equivale a 1000.13 milibares. Entonces, el aire comprimido industrial que utilizamos va desde la presión atmosférica hasta el orden de los 3 bares, desde los 3 hasta los 6 bares consideramos que hacemos aplicaciones de rango bajo. De los 6 a los 10 están la mayor parte de las aplicaciones de rango industrial y de los 10 a los 15, 16 bares está el rango industrial ampliado. Un bar equivale a 100.000 newtons por metro cuadrado eh, y un bar es igual a 10 newtons por centímetro cuadrado. 1000 milibares, estamos diciendo que corresponden a un bar. El sistema de medidas anglosajonas, ingleses, utilizan los pies por pulgada cuadrada, que es una unidad típica en los manómetros, la mayor parte de los manómetros que encontramos en la industria nacional, en PSIs. Importante tener en cuenta que un PSI, una pulgada por una libra por pulgada cuadrada equivale a 68.95 milibares. 14.5 PSIs son un bar. Estas unidades de conversiones va a permitir leer en una misma unidad los diferentes elementos. Es típico que a veces en plantas con varios anillos o un mismo anillo de alimentación de aire neumático puedan encontrar manómetros con diferentes unidades de dimensión y es importante que puedan jugar, eh, hacer esa traducción de libras por pulgada cuadrada a milibares, a newton por unidades de área, metros cuadrados, centímetros cuadrados. Bien, el aire comprimido ejerce una fuerza de igual valor en todas las direcciones de la superficie del recipiente que lo contiene. En este caso, estoy mostrando una gráfica con un pulmón que contiene aire y en la parte inferior, por lo que es más pesado, hay un líquido. Recordemos que el aire tiene un determinado porcentaje de vapor de agua que se condensa en los pulmones, en los compresores, en las líneas, y que por eso siempre se piensa en cómo hacer del descargue de esos condensados, en cómo utilizar unidades de mantenimiento con deshumidificadores que permitan retirar el agua. El líquido en un recipiente será presurizado y transmitido con igual fuerza. Por cada bar de manómetro se ejercen 10 newtons uniformemente sobre cada centímetro cuadrado del elemento eh, que comprime, que guarda el volumen de aire comprimido. La fuerza que se desarrolla sobre un pistón debido a la presión del aire comprimido corresponde al área efectiva multiplicada por la presión. Entonces, una fuerza que incide sobre un área corresponde a presión. Es importante entender la diferencia entre los dos conceptos físicos que están completamente amarrados. Si ambas conexiones de un cilindro de doble efecto se conectan con una misma presión, el cilindro se moverá debido al diferencial de presión que hay en ambas caras. Entonces, si yo tengo un cilindro de doble efecto y entrego aire presurizado, aire comprimido, por una de las entradas y libero la otra, el aire presurizado realizará una fuerza proporcional a la presión que tiene sobre el área del émbolo moviéndolo y generando un desplazamiento. Si el cilindro es de doble vástago, el cilindro no se moverá. O si yo no cierro la descarga del aire, porque lo que hago es que el aire comprimido comprimirá el aire que está dentro de la zona eh,
en donde se empezará a comprimir el aire que no permito que salga, y cuando se igualen las presiones, pues ya parará el movimiento. En la corredera de una válvula, la presión actuando en cualquier conexión no hará que la corredera se desplace, puesto que las dos áreas sobre las que actúa el aire son iguales. En este gráfico, presión 1 y presión 2 son iguales, y en ese orden de ideas el vástago interno de la válvula no se va a desplazar hacia ningún lado porque las presiones están equilibradas, están balanceadas. Hace un rato les comenté que en el aire comprimido hay agua. Cuando se comprimen grandes cantidades de aire se produce una cantidad considerable de condensados. El vapor de agua natural que contiene el atmosférico se comporta como una esponja. El aire en el interior del recipiente continuará saturado. Saturado quiere decir que tiene 100% de humedad relativa, porque el aire que está contenido presuriza ese líquido de tal manera que parte de ese líquido va a tender a llevarse vapor de agua. La cantidad de vapor que contiene una muestra de aire atmosférico se mide por la humedad relativa en porcentaje. Ese porcentaje es la proporción de cantidad máxima de agua que puede contener el aire a una determinada temperatura. Aquí hay unos ejemplos. A 20 grados centígrados con una humedad relativa del 100%, tenemos 17.4 gramos por metro cúbico de agua. Al 50%, 8.7 gramos, y al 25%, 4.35 gramos por metro cúbico de aire mm, contenido. 4 metros cúbicos a presión atmosférica contenidos en un metro cúbico producen una presión de 3 bares, una presión manométrica de 3 bares. 17.4 gramos de agua se mantienen como vapor produciendo el 100% de humedad relativa, y los otros 17.4 gramos se empiezan a condensar, se transforman en líquido. Este es un proceso continuo, de manera que cuando el manómetro marca un bar, cada vez que se comprime un metro cúbico de aire, se añade al metro cúbico contenido otros 8.7 gramos que se empiezan a comprimir. Todo esto para decir solamente que cuando hacemos compresión de aire, empezamos a facilitar la condensación, facilitar no, a generar la condensación de agua, y que el agua es un enemigo, es el enemigo número uno de los elementos neumáticos. En ese orden de ideas es fundamental retirar el agua. Entonces, cuando hablamos de calidad del aire comprimido, hablamos sobre todo de la necesidad de secar, de deshidratar, de retirar vapor de agua del aire. Hacer circular el aire por un secador u otros procesos se traduce en calidad. Se pueden obtener excelentes ahorros separando la alimentación y tratando solo la cantidad necesaria de consumo de aire comprimido, porque hay que recordar que los secadores de aire cuestan. El caudal se mide, volviendo a otra variable. Vamos a hablar ahora de las unidades de caudal, eh, para luego llegar hacia el mantenimiento. El caudal se mide como el volumen de aire por unidad de tiempo. Se puede medir en litros normales o decímetros cúbicos por segundo, metros cúbicos por minuto, pies cúbicos normales por minuto, que son los CFMs, que es una medida típica que van a encontrar ustedes en, en, en las plantas donde se utiliza aire comprimido. Entonces, la cantidad de SFMs es típica, es necesaria, es recomendada, es normal. Entonces, un metro cúbico por metro es igual a 35.31 SFMs. Un decímetro cúbico por
Segundo es igual a 2.1 SFM. Un SFM es igual a 0.472 libras por segundo, perdón, litros por segundo. Un SFM es igual a 0.0283 metros cúbicos por minuto. Con esas cuatro unidades de conversión, ustedes pueden jugar con las diferentes unidades de caudal que vamos a encontrar en las diferentes aplicaciones neumáticas. En Colombia se utiliza tanto el sistema métrico como el sistema inglés y es importante manejar esos sistemas de conversión para hacer un uso adecuado de los elementos. El espacio entre las barras representa el volumen real que ocupa un litro de aire libre a su respectiva presión. Entonces, en un espacio con un diámetro constante a un bar, vamos a encontrar un litro. A 2 bares, medio litro. A 4 bares, un cuarto de litro. A 8 bares, un octavo de litro. Y a 16 bares, un 16avo de litro. El caudal es representado resultado de la presión diferencial a un bar absoluto, pila 0 del manómetro, solo habrá caudal en vacío. Si la velocidad fuese la misma en cada caso, el caudal sería el doble que el caso anterior, que es lo que podemos ver con las diferentes presiones y los diferentes caudales en litros por segundo. El aire comprimido provisto por la red contiene agua, lo hemos visto también, aceites e impurezas sólidas provenientes de la atmósfera, del deterioro normal, porque algunos pequeños partecitas de los compresores, cuando no están bien lubricados, cuando no están bien mantenidos, pues empiezan a irse con el aire comprimido que va por todo el anillo. Además, la presión se mantiene variable en el campo relativamente grande y la falta de lubricante atenta contra el rendimiento de los órganos en movimiento. En ese orden de ideas, es evidente la necesidad de un filtrado correcto del uso de unidades de mantenimiento para, bueno, las unidades de mantenimiento también se pueden conocer como con las letras FRL. Esas unidades se instalan en línea con los alimentadores en un circuito suministrado y el objetivo es retirar humedad, impurezas, de lubricar el aire para que por medio del uso de este aire comprimido se lubriquen las partes mecánicas de las herramientas neumáticas, de los cilindros, de las válvulas. Y se definen para determinadas presiones filtros de 5, 30 o hasta 50 micrones, filtros de sustancias higroscópicas o depuradores, filtros submicroscópicos, como por ejemplo para líneas de aire comprimido en la industria farmacéutica, filtros de carbón activado, reguladores de presión de 0 a tantos bares, reguladores de presión proporcional, válvulas de presión progresiva, drenajes automáticos, drenajes manuales, y eso depende del tipo de instalación neumática que se requiera, partiendo del supuesto de que tenemos una instalación técnicamente definida. El mantenimiento de esos elementos pues requiere la verificación de las condiciones límite de presión y de temperatura, la no instalación de unidades cerca de fuentes intensas de calor, el cuidado de esos elementos, el contacto con ambientes químicos o pulverulentos. Se recomienda para cada equipo de la planta una unidad de mantenimiento lo más cerca a la aplicación. Se requiere la instalación de unidades en lugares de fácil acceso para hacer lectura de la presión, del comportamiento, si requieren de cambio del filtro, de la purga para retirar agua. La instalación de las unidades en lugares de fácil acceso, por lo tanto, es fundamental. Las unidades de filtro lubricador se instalan únicamente de forma vertical, pensando en que queden aguas abajo respecto de la dirección del agua dentro del anillo de aire comprimido, verificar siempre el sentido de flujo en las unidades. A veces he encontrado unidades de mantenimiento que se supone que están trabajando y resulta que están instaladas en sentido contrario como está el flujo y por lo tanto no hacen nada. Se requiere siempre la verificación del tipo de rosca antes de conectar la unidad a las tuberías.
Podemos utilizar, depende del tipo de la marca que estemos utilizando. Antes de salir cualquier equipo se deben hacer un barrido por la tubería, no instalar unidades encima de los tableros eléctricos o electrónicos, no instalar unidades en lugares donde encuentren vapores o solventes. Y para esas FRLs, cada 8 horas de servicio se requieren entrenar los condensados, controlar el nivel de lubricante, controlar la regulación de aire, cada 40 reponer aceite lubricante, cada 200 horas se recomienda la limpieza de los elementos filtrantes de 5 micrones, cada 600 si son de 50, y cada 2 años o 5.000 horas de servicio, el desarme, limpieza general, recambio preventivo, elementos, revisión del contenedor de lubricación. Hablemos ahora del mantenimiento de las válvulas. La vida de las válvulas direccionales queda determinada por los circuitos de conmutación realizados. La conversión del periodo indicado de los ciclos de conmutación se recomienda utilizar la siguiente ecuación, donde H es igual al periodo de mantenimiento en horas sobre un C sub C, que es el periodo de mantenimiento en ciclos de conmutación, sobre 60 por N, que es la frecuencia de actuación de la válvula, porque pues estas válvulas actuadoras para cada aplicación trabajan con una velocidad diferente, y aquí podemos calcular fácilmente la frecuencia del periodo de mantenimiento cada tantas horas de trabajo real. Es importante la verificación del símbolo que indica la función, verificar siempre el tipo de rosca, utilizar una cinta de teflón para minimizar la posibilidad de fugas, pero la aplicación sopesada, medida de esa cinta de teflón, porque a veces uno cuando desarma y hace mantenimiento encuentra que la válvula dejó de funcionar porque está taponada por pedacitos de teflón. Antes de instalar la válvula se debe hacer un barrido de las tuberías, sopletearlas, presurizarlas para retirar impurezas, no instalar válvulas en ambientes de temperatura superior a 50 grados o utilizar válvulas recomendadas para ese tipo de ambientes. Frecuencia semanalmente, hacer un control general de las fugas, de posibles vibraciones, cada 8 millones de ciclos de conmutación, desarme parcial, limpieza, y cada 24 millones de ciclos, desarme total, limpieza, recambio de preventivo de partes. Ahora miremos el tema de actuadores como cilindros, en donde la recomendación es realizar los tipos de montajes más adecuados para cada dispositivo, porque generalmente muchos de los tareas de mantenimiento correctivo de este tipo de actuadores se generan porque fueron mal instalados. Semanalmente se recomienda el control general de fugas, ajuste de alineación, regulación de amortiguadores, cada 500 kilómetros de recorrido un desarme parcial, limpieza y control de desgaste, y cada 3.000 kilómetros de recorrido, desarme total, limpieza, recambio preventivo de partes. Aquí les traigo un listado de las principales partes de un cilindro típico. Claro, no todos son iguales, no todos los llaman iguales porque si usted usa una marca u otra, va a encontrar algunos nombrecitos que cambian ligeramente, pero en sí físicamente es el principio de funcionamiento. Los diferentes elementos constitutivos de un circuito neumático hidráulico requieren unas tareas con frecuencias determinadas de mantenimiento. Las diferentes unidades de medición requieren un seguimiento en función de la lectura predictiva de las condiciones de trabajo de los sistemas neumáticos o hidráulicos. Revisamos si hay alguna pregunta. No, sigamos. Las diferentes unidades de medición requieren un seguimiento en función de la lectura predictiva de las condiciones de trabajo de los sistemas neumáticos hidráulicos. Y para finalizar, como última conclusión, dentro del mantenimiento se pueden generar tareas durante el proceso de instalación cuando dichas instalaciones se realizan de manera inadecuada. El lunes voy a publicar un video sobre recomendaciones, técnicas de recomendación para el costeo de fugas hidráulicas, perdón, de fugas de aire comprimido. Estimados estudiosos, muchas gracias por su atención. Espero que este recurso sea de su ayuda, que les ayude en su proceso.